La historia de hoy los llevará a un viaje lleno de emociones. Un romance entre una médica de 50 años con una gran trayectoria y una joven estudiante en prácticas de 25 años, apasionada por su profesión. Es una relación especial que desafía la diferencia de edad y las barreras invisibles que la rodean. Sin embargo, esta historia contiene algunos momentos sensibles, por lo que les recomiendo que lo tengan en cuenta antes de escucharla. No olviden dejar sus ideas y sugerencias para futuras historias, ya que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por estar aquí y acompañarme siempre. Ahora sí, vamos a comenzar con esta historia. Me quité la bata blanca después de una larga jornada de trabajo, sintiendo el cansancio extenderse por todo mi cuerpo. Bajo la tela suave de mi delgada blusa, mi cuerpo reflejaba los años de dedicación a mi profesión. Ya no era tan esbelto como en mis 20s, pero aún conservaba las curvas femeninas que me definían. Me detuve frente al espejo y me observé por un instante. Una mujer de 50 años, con hombros lo suficientemente anchos para sostener responsabilidades, pero aún suaves para no perder su encanto. Mis manos estaban acostumbradas a las cirugías tensas, a las noches en vela al lado de los pacientes, pero al deslizar mis dedos sobre mi piel, aún podía sentir la suavidad, la feminidad que durante tantos años no había tenido tiempo de valorar. Mi cuerpo ya no era tan firme como en mi juventud, pero eso no me entristecía. Mis curvas no eran el resultado de horas en el gimnasio, sino la huella del tiempo, de los días de entrega sin descanso. Aún conservaba una cintura lo bastante definida para mantener la armonía de mi silueta. Aún poseía rasgos suficientes para recordarme que no solo era una médica, sino también una mujer. Mi rostro se reflejaba bajo la luz de la habitación. Quizás ya habían aparecido algunas marcas de la edad, pero no las veía como signos de decadencia. Al contrario, en mi mirada encontraba la historia de toda una vida. Sueños, creencias, dolores y pérdidas. Mis labios, aunque no tan carnosos como antes, seguían siendo suaves. Un detalle de ternura que a veces olvidaba. Soy médica. He pasado casi 30 años salvando vidas, poniendo a los pacientes en primer lugar, ocupada con responsabilidades y guardias interminables. Pero también soy una mujer, y en ciertos momentos me doy cuenta de cuánto he dejado atrás. Mi matrimonio terminó hace 5 años, no por una traición, sino porque nunca tuve el tiempo suficiente para sostenerlo. Me acostumbré a la soledad, a salir del hospital de noche, regresar a una casa silenciosa, a no tener a nadie con quien compartir mis días. Pero nunca he sentido que lo he perdido todo. Sigo aquí, sigo viva, sigo respirando y sé que hay una parte de mí que aún anhela algo más que solo trabajo. Algo que quizás nunca consideré o nunca me atreví a aceptar. Y tal vez algún día eso llegará a mí. El Hospital San Rafael, donde he trabajado casi 3 décadas, recibió hoy a un nuevo grupo de médicos internos. Son jóvenes, llenos de energía y con el entusiasmo de quienes apenas inician en el mundo riguroso de la medicina. Estoy acostumbrada a ver rostros así. Cada año llega un nuevo grupo que aprende, crece y se va. Pero esta vez, entre ellos, hubo alguien que me hizo detenerme un poco más. Anthony Jessica. Recordé perfectamente ese nombre cuando revisé la lista de internos esta mañana. Un nombre simple, pero con un atractivo peculiar. Y cuando la vi por primera vez, entendí por qué. Jessica entró a la sala de reuniones con una confianza que no era arrogante. Era más alta que la mayoría de sus compañeros, con un cuerpo equilibrado, lleno de vitalidad. Su uniforme de interna se ajustaba a su figura
resaltando sus hombros firmes y su silueta atlética. A pesar de su juventud, no tenía la apariencia de una estudiante inexperta. Al contrario, la madurez en sus profundos ojos castaños me hizo observarla por más tiempo del que me habría gustado. Su piel tenía un tono cálido, reflejando la luz suave que entraba por los grandes ventanales de la sala. Sus facciones eran armoniosas, una nariz perfilada, labios con una leve curvatura, como si siempre estuvieran a punto de dibujar una sonrisa traviesa, pero al mismo tiempo con una suavidad que irradiaba feminidad. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue su cuerpo. A diferencia de la mayoría de los estudiantes de medicina, que suelen pasar tanto tiempo entre libros que olvidan cuidar de sí mismos, Jessica tenía una figura saludable, reflejo de un estilo de vida activo. Su cintura era pequeña pero fuerte, no delgada en exceso, sino llena de energía. Sus piernas largas y firmes denotaban resistencia, como si estuvieran acostumbradas a soportar largas horas en quirófano. No intentaba ser atractiva ni destacar, pero su naturalidad y serenidad llamaban la atención sin esfuerzo. Cuando pasó junto a mí, percibí un aroma sutil en el aire. No era un perfume intenso, sino un olor fresco y limpio, como alguien que acaba de salir a caminar en una mañana tranquila. Me dije a mí misma que solo estaba evaluando a una interna con potencial, pero en mi interior algo desconocido empezaba a aflorar. Ella me recordaba a algo que no había pensado en mucho tiempo. Jessica se sentó en la primera fila, con la mirada fija en mí mientras iniciaba mi presentación. Fue la primera vez que la mirada de una interna logró hacerme perder la concentración, aunque solo fuera por un instante, y no pude evitar preguntarme, ¿habrá notado ella eso? 3 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Desde aquellos primeros días de incertidumbre, los internos ahora se habían adaptado al ritmo vertiginoso del Hospital San Rafael. En la lista de los 5 mejores que serían seleccionados para quedarse, por supuesto, el nombre Anthony Jessica no podía faltar. Al leer la lista final no me sorprendí, pero una extraña sensación se deslizó en mi interior. Fui yo quien firmó personalmente esta decisión y también fui yo quien sugirió que Jessica fuera asignada a mi departamento. No encontraba ninguna razón para negarlo. Tenía talento, pasión y una seriedad con la profesión que rara vez se veía en los médicos jóvenes. Pero sabía que no era solo eso. Durante estos 3 meses, Jessica y yo habíamos tenido muchas oportunidades de interactuar. Sesiones de intercambio académico, noches de guardia en las que la guié en sus primeras experiencias, o simples encuentros fortuitos en los pasillos del hospital. Todo al principio era normal, exactamente como debería ser entre una médica mentora y una interna. Pero en algún punto, entre las horas compartidas en el quirófano y las miradas fugaces en las reuniones del departamento, algo había empezado a cambiar. No sé exactamente desde cuándo, pero comencé a notar esas miradas. Momentos aparentemente accidentales que, sin embargo, hacían que mi corazón se saltara un latido. Una vez, mientras revisábamos juntos un expediente en la oficina, Jessica se ajustó los lentes con un gesto distraído y me miró con concentración. Instintivamente desvié la vista, pero la sensación de desconcierto se quedó conmigo. Otra vez, cuando nos cruzamos en un pasillo vacío, me saludó como siempre, pero su tono de voz descendió más pausado de lo habitual, lo suficiente como para hacerme girar. Y entonces vi sus ojos, una mirada que parecía querer decir algo, pero que enseguida evitó la mía. Momentos breves, fáciles de ignorar, pero lo suficientemente intensos como para dejarme pensando. Ahora, cada día veo a Jessica en mi oficina,
con solo un escritorio separándonos. Otras veces la distingo a lo lejos, entre colegas en los pasillos del hospital, y no sé por qué, pero siempre logro reconocerla. Y luego están los días en los que, en el frío del quirófano, yo ocupo la posición de cirujana principal y Jessica está a mi lado, asistiendo en procedimientos cruciales. Esa sensación es extraña. Se está formando una familiaridad entre nosotras, pero al mismo tiempo hay una distancia invisible que no sé cómo cruzar. Jessica sigue siendo una médica joven y yo sigo siendo su mentora. Pero hay cosas que no pueden expresarse con palabras. Están en los instantes compartidos, en miradas fugaces que, por alguna razón, no puedo dejar de pensar. Hoy fue un día importante en mi carrera. Acabo de completar con éxito una cirugía considerada de alta complejidad dentro del gremio. El comité médico elogió mi desempeño y, además, recibí un reconocimiento honorífico. Pero, más allá del prestigio, lo que sentí fue una rara sensación de alivio, la certeza de haber dado lo mejor de mí y haber triunfado. Después de la ceremonia, se organizó una pequeña celebración en el lounge del hospital. Entre brindis y risas, el ambiente era mucho más relajado que de costumbre. En medio de las conversaciones, mis ojos encontraron los de Jessica, quien me observaba desde el otro extremo de la sala. Me sonrió, levantó su copa para felicitarme y en mi pecho surgió una emoción difícil de describir. Quizás era la alegría de la noche, quizás el ligero calor del vino en mi sangre, o quizás algo más, algo que había estado ahí desde hace tiempo, esperando el momento adecuado para manifestarse. Por primera vez me atreví a dar un paso. Cuando la fiesta estaba por terminar, miré a Jessica, me incliné ligeramente hacia ella y le hablé con voz pausada pero firme. Hoy ha sido un día maravilloso y mañana tengo el día libre. Si no tienes planes, ¿te gustaría venir a mi casa? No sabía qué respuesta esperaba, pero tampoco imaginé que aceptaría tan rápido. Me encantaría. 3 palabras simples pero lo suficientemente intensas como para hacer que mi corazón latiera más rápido. Camino a casa. Mi apartamento no estaba lejos del hospital, solo a 10 minutos en auto. En el trayecto, seguimos conversando sobre lo que había quedado pendiente en la fiesta. Hablamos de medicina, de pacientes, de nuestra pasión por la profesión, pero también de cosas más personales, cosas que nunca pensé que compartiría con ella. Ambas habíamos bebido un poco, pero no lo suficiente como para perder el control. En lugar de eso, solo nos habíamos vuelto más abiertas, más directas y, de alguna manera, más cómodas la una con la otra. Cuando el auto se detuvo frente a mi apartamento, abrí la puerta y bajé. Jessica hizo lo mismo. Se quedó de pie junto a mí mientras la brisa nocturna revolvía ligeramente su cabello. Bajo la tenue luz amarilla de las farolas, sus ojos reflejaban un brillo misterioso y de repente me di cuenta, esta noche no sería como cualquier otra. Abrí la puerta, Jessica entró y la cerré suavemente tras nosotras. Mi apartamento no era grande, pero sí lo suficientemente acogedor y privado. La cálida iluminación dorada se extendía por todo el espacio, creando una atmósfera tranquila, en completo contraste con la animada celebración de hace un momento. Serví 2 copas de vino ligero, como una continuación de la conversación inacabada en el camino de regreso. Jessica se sentó en el sofá. Sus ojos recorrieron la habitación antes de detenerse en mí. Había algo distinto en su mirada. Ya no era la de una interna hacia su mentora, sino algo más profundo, más cercano. Me senté a su lado. La distancia entre nosotras era menor de lo habitual. Ninguna de las dos dijo nada durante unos segundos, pero las palabras parecían innecesarias. El silencio entre nosotras no era incómodo,
sino lleno de significado. Entonces Jessica inclinó ligeramente la cabeza. Su cabello rozó mi hombro, trayendo consigo un aroma suave, una esencia cálida con un leve toque amaderado. Podía sentir su respiración cerca, su calor irradiando una atracción silenciosa que me acercaba aún más. Llevé una mano hacia ella, rozando suavemente un mechón de cabello que caía sobre su mejilla, un gesto natural pero cargado de significado. Jessica no se apartó, en cambio alzó la mirada hacia mí, sus ojos brillando bajo la tenue luz. En ese instante, dejé de pensar. Me incliné lentamente y Jessica también se acercó a mí. Nuestros labios se encontraron en un beso suave pero profundo. No hubo prisa ni duda, solo la sinceridad de dos almas que habían pasado demasiados años en soledad. Nuestro beso fue una comprensión mutua, una respuesta a todas las miradas esquivas, a los momentos de incertidumbre en el hospital y a esos sentimientos que ninguna de las dos se había atrevido a nombrar. Jessica apoyó suavemente una mano en mi hombro, un toque ligero pero lo suficientemente cálido como para transmitirme todo lo que sentía. Yo respondí envolviéndola en un abrazo, sintiendo el ritmo pausado de nuestras respiraciones en la quietud de la noche. No había prisa, no había urgencia, solo nos dejamos llevar por el momento, permitiendo que nuestras emociones nos guiaran. Y esa noche, por primera vez en muchos años, mi corazón dejó de sentirse vacío. Por la mañana, la luz tenue del amanecer se filtró a través de las cortinas, iluminando suavemente la habitación en silencio. Abrí los ojos lentamente, sintiendo el calor de Jessica a mi lado. Ella seguía ahí, pero su mirada estaba fija en el techo, como si su mente estuviera atrapada en pensamientos complicados. El ambiente matutino era pacífico, pero entre nosotras flotaba un silencio invisible. Me giré hacia ella, observándola con detenimiento. Su rostro tenía una expresión distante, como si estuviera sumergida en una encrucijada interna. En sus ojos percibí algo, una leve confusión, un atisbo de duda y quizás un poco de miedo. Sabía en qué estaba pensando. Sabía que la diferencia de edad entre nosotras no era fácil de ignorar. Yo tenía 50 años, mientras que ella apenas estaba comenzando su carrera, una mujer con todo un futuro por delante. Podría tener la edad de su madre, y eso seguramente le preocupaba, las miradas, los comentarios, los prejuicios. Sabía que quizás el vino de anoche había derribado sus barreras, permitiéndole seguir sus sentimientos, aunque solo fuera por un momento. Pero ahora, con la luz del día, su razón podía estar despertando, recordándole que esto no era algo sencillo. Yo también tenía mis propias preocupaciones, no porque me arrepintiera, sino porque no quería que Jessica sintiera que estaba atrapada en algo para lo que no estaba lista. No quería que se sintiera forzada a enfrentar algo que aún no podía comprender del todo. En lugar de preguntarle directamente qué pasaba por su mente, simplemente levanté una mano y aparté suavemente un mechón de su rostro. Jessica parpadeó, como si mi gesto la hubiera sacado de sus pensamientos, y finalmente giró su rostro hacia mí. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja, con suavidad, sin presionarla. Jessica presionó ligeramente los labios antes de asentir, pero en su mirada aún quedaba un rastro de indecisión. No la obligué a decir nada. Sabía que hay respuestas que solo pueden encontrarse con el tiempo. Si ella tenía dudas, quería que tuviera el espacio suficiente para descubrir la verdad por sí misma. Me incorporé suavemente, acomodando la manta sobre ella con cuidado. Si quieres, puedes descansar un poco más. Hoy tampoco tengo turno, dije, esforzándome por mantener mi voz suave y tranquila.
Jessica me miró y me dedicó una sonrisa algo forzada. Gracias. No dije nada más. Me levanté y fui a la cocina a prepararme una taza de café, dándole espacio. No quería que sintiera ninguna obligación, ni que pensara que había hecho algo indebido. Quería que entendiera que, fuera cual fuera su decisión, yo la respetaría. Porque el amor verdadero no se puede forzar. Y si después de anoche ella decidía alejarse de mí, no la detendría. Pero en el fondo, una parte de mí seguía esperando que eligiera quedarse. Pasaron los días y seguimos compartiendo nuestras rutinas en silencio. Trabajábamos juntas, enfrentábamos cirugías complicadas, compartíamos el agotamiento y también los momentos de éxito. Ninguna de las dos mencionó aquella noche, pero tampoco intentamos ignorar la conexión cada vez más evidente entre nosotras. Las miradas en los pasillos del hospital, los roces de manos que parecían accidentales, pero que dejaban un eco de emociones silenciosas. Ambas sabíamos lo que estaba pasando, pero ninguna tenía prisa. Dejamos que todo siguiera su curso natural, sin etiquetas, sin urgencias, sin promesas. Y un día, en mi apartamento, las barreras desaparecieron. Después de tantas caricias contenidas, de abrazos que duraban más de lo necesario, de besos suaves pero llenos de deseo, Jessica y yo nos pertenecimos, aunque solo fuera en ese instante. Su respiración aún era agitada cuando apoyó la cabeza en mi hombro. Sus manos me sostuvieron con firmeza, como si temiera que pudiera desvanecerme si me soltaba. Un momento después, su voz emergió en un susurro apenas audible en el silencio de la habitación. Te amo. Mi corazón se encogió. No porque no hubiera esperado esas palabras, sino porque sabía que no eran solo una declaración. Venían cargadas de miedos, de dudas, de presiones que ella aún no se había atrevido a nombrar. Esperé en silencio y finalmente, con un leve temblor en la voz, continuó. Pero tengo miedo. Miedo de enfrentarme a mi familia. Miedo a los comentarios, a las miradas inquisitivas. Si pudiéramos seguir así, en secreto, sin que nadie lo sepa, para mí sería suficiente. La observé por un largo momento antes de sonreír con ternura. Pasé los dedos por su cabello y asentí levemente. A mi edad ya no soñaba con amores grandilocuentes ni necesitaba la validación de los demás. Sabía quién era y también entendía que, si nuestra relación se hacía pública, las consecuencias serían inevitables. No solo para Jessica, sino también para mí. Una médica de 50 años involucrada con una colega mucho más joven y además del mismo sexo, sin duda sería un tema de conversación interminable. Pero, ¿importaba eso realmente? He pasado la vida entera priorizando mi trabajo, mi reputación, mis responsabilidades, siempre anteponiendo todo a mis propios sentimientos. Pero ahora, al mirarla, supe que no quería perder lo que tenía con ella por miedo. Si esto era lo que Jessica necesitaba, yo estaba dispuesta a aceptarlo. No necesitaba que el mundo nos reconociera, solo necesitaba saber que, cada día, ella seguiría aquí, que seguiría mirándome de esa manera, que me seguiría tocando así. Y así, decidimos amarnos en silencio, sin exhibiciones, sin etiquetas, sin esperar la aprobación de nadie. Solo nosotras, y eso era suficiente. El tiempo siguió su curso. Seguíamos juntas, discretas pero firmes. Los días en el hospital continuaban con su ritmo implacable. Las cirugías demandaban toda nuestra concentración y los pacientes seguían necesitando lo mejor de nosotras. Pero entre todo el caos, encontrábamos momentos para nosotras. Una mirada cómplice en una reunión, un roce sutil al intercambiar un expediente, o aquellas noches en mi apartamento, donde el mundo exterior quedaba atrás,
Nunca hablamos del futuro. No sabíamos si algún día Jessica reuniría el valor para enfrentar las miradas ajenas, las dudas de su familia o el juicio de nuestros colegas. Tampoco sabía si yo podría retenerla para siempre o si en algún momento ella decidiría tomar un camino diferente, uno más fácil sin tantas complicaciones. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era que en este momento seguíamos aquí, juntas. Habíamos superado las barreras de la edad, los prejuicios, las dudas, y entendí que el amor no necesita ser proclamado para ser real. Solo necesita ser lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en la intimidad de dos corazones que se encuentran a pesar de todo. Tal vez algún día tendríamos que enfrentar desafíos aún mayores, pero esta noche, en este pequeño apartamento, bajo la luz cálida de la lámpara, Jessica se apoyaba en mi hombro, sosteniendo mi mano como si eso fuera todo lo que necesitaba. Apreté suavemente sus dedos, sintiendo su calidez. No sé qué nos deparará el mañana, pero sé que esta noche aún estamos juntas, y eso es suficiente. Esta no es solo una historia de amor, es una historia sobre el coraje de aceptarse a uno mismo, de vivir según los propios sentimientos, incluso cuando el mundo no siempre lo hace fácil. Es la historia de dos personas que han sufrido, pero que han encontrado refugio la una en la otra. A los 50 años, ya no busco un amor perfecto, pero he aprendido que la felicidad no necesita ser gritada al mundo. A veces, la felicidad es simplemente tener a alguien a tu lado, compartir momentos preciosos sin esperar la aprobación de nadie. Y sin importar lo que depare el futuro, hemos vivido este amor en su totalidad, más allá de los miedos, más allá de los límites, en silencio, pero lo suficientemente fuerte como para calentar el corazón.